Continuamos con Circo Romano y Diego nos avisa que ya estamos en comunicación con Saúl Ceballos de la Asamblea Hachal No Se Toca de San Juan. Buenas noches, Saúl. Sebastián y Moro, te saludamos. Buenas noches, Sebastián y Moro. Buenas noches para toda su audiencia. ¿Cómo? Bueno, esta es una pregunta casi que nos sale de costumbre. ¿Cómo estás, Saúl? Y bueno, estamos preocupados porque vemos que la contaminación en la cuenca del río Hachal, la contaminación con mercurio que provoca la mina Veladero, no cesa. Sigue generándose y para colmo no hay ningún tipo de respuesta para que esto deje de suceder y para generar una remediación en la cuenca del río Hachal. Hace una semana, ¿no? Ocurrió este último derrame de mercurio. Nosotros nos enteramos hace una semana. El derrame se produjo en noviembre, pero apenas nosotros nos enteramos, lo dimos a conocer. Nosotros desde la Asamblea Hachal No Se Toca no queremos ser cómplices justamente de, en este caso, la empresa Barrick Gold y Shandong Gold, que son las encargadas, las operadoras de la mina Veladero, ni del gobierno de turno, que justamente no hacen nada para impedir que esto ocurra. Entonces, cuando nosotros lo confirmamos al derrame, inmediatamente lo damos a conocer. Lo preocupante es que en septiembre de 2015, que fue el primer gran derrame de mercurio en la mina Veladero, se dio el pico del mercurio en el puente Buena Esperanza, que es uno de los puntos de muestreo, el 15 de septiembre de 2015 a las 23:35 horas, se dio un pico de mercurio de 1.1 microgramos de mercurio por litro de agua, en donde sabemos y está totalmente confirmado que hubo un derrame. ¿Qué es lo que sucedió ahora? Que en ese mismo punto de muestreo, en el puente Buena Esperanza, el mercurio llegó a 1.7 microgramos de mercurio por litro de agua. El mercurio es un contaminante muy difícil de contener, de controlar, de precipitar, y por lo tanto es el que mayor daño causa cuando hay un derrame minero en la mina Veladero. Hay que recordar que en la bahía de Minamata, en Japón, la población de la bahía de Minamata se estuvo contaminando por consumir peces que adquirían mercurio que estaba volcando una empresa industrial ahí en la misma bahía de Minamata. El gran problema es que la contaminación esa con pequeñas dosis y durante largos periodos de tiempo recién muestran sus consecuencias, pero nefastas consecuencias, a los 30 o 40 años, como ocurrió en la bahía de Minamata en Japón a mediados del siglo pasado. Te pregunto, Saúl, un poco con inocencia. Esto nos decís que el último derrame sucedió en noviembre. ¿Qué es lo que hacen las mineras? ¿Cómo ocultan ellos las cosas para que no se enteren? Bueno, nosotros desde la Municipalidad de Hachal, la Asamblea Hachal No Se Toca le exige a la Municipalidad de Hachal para que haga monitoreos, sí. Monitoreos de agua, que lo hace la UNCUYO de Mendoza, que es el laboratorio en el cual nosotros confiamos, porque acá los otros laboratorios en San Juan están muy cuestionados. ¿Por qué? Por haber cambiado inclusive resultados. Entonces, la UNCUYO de Mendoza es la única que nos da confianza de que el análisis se hace y el resultado se da tal cual sale, tal cual aparece. La minera y el gobierno de San Juan intentan de no decir absolutamente nada cuando hay un derrame. ¿Qué es lo que fue ocurriendo en estos años? Desde la pandemia hasta la pandemia se hacían los monitoreos en forma mensual. Cada 30 días la Universidad Nacional de Cuyo Mendoza venía y hacía el monitoreo.
Después de la pandemia, utilizaron la pandemia para que no se hagan los monitoreos y en estos últimos 6 meses la UNCUYO pudo hacer un solo monitoreo. Si en un solo monitoreo, en estos últimos 6 meses, se detecta el 50% más de mercurio que en el primer gran derrame de Veladero, evidentemente estamos ante la presencia de contaminación continua en la cuenca del río Jáchal. Entonces, la mina Veladero está generando esa contaminación y no la pueden controlar, por eso es que sigue apareciendo en la cuenca del río Jáchal esos altísimos valores de mercurio. ¿Cuántos análisis serían lo suficientes, Saúl, como para demostrar las cosas que están pasando? Y nosotros desde la Asamblea Jáchal No Se Toca hemos pedido, estamos exigiendo que la Municipalidad de Jáchal, que en un principio había recortado el presupuesto para análisis de agua a 8 millones de pesos por año, lo terminó ampliando a 32 millones de pesos por año destinados para hacer análisis de agua. Esos 32 millones de pesos no sirven de nada si no se hacen los monitoreos. ¿Qué es lo que le estamos exigiendo al municipio de Jáchal? Que haga los monitoreos cada 15 días para poder hacer un estudio serio de qué es lo que está pasando justamente en la cuenca del río Jáchal y poder determinar si hay que hacer una remediación o si de última tenemos que inclusive hasta evacuar algunas partes de Jáchal. O sea, acá hay que tener en cuenta que los más perjudicados son los niños de Jáchal y sobre todo los niños de la zona rural que comen todos los días las verduras, los alimentos que están regados por el agua del río Jáchal. Entonces, esa contaminación pequeña, pero en forma crónica, en forma permanente, es la que luego se traduce en lo que se denominó la enfermedad de Minamata, que cualquiera que pueda googlear va a encontrar información al respecto. Es más, hay hasta una película, El fotógrafo de Minamata, en donde cuenta justamente las graves consecuencias de no hacer nada ante este tipo de contaminación. Buenas noches, Saúl. Habla Sebastián. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sebastián. Ahí decías el riesgo de que haya que tener que evacuar directamente a la población porque no hay otra fuente de agua que no sea esa. ¿Está estudiado hasta dónde podrían llegar los indicadores? O como venís contando, el tema es que va en crecimiento la variable, la estadística del mercurio. La variable del mercurio ha ido en forma... nosotros cuando teníamos el monitoreo mensual, teníamos a veces algunos picos de mercurio y a veces justamente delataba el derrame de mercurio en la cuenca del río Jáchal. Uh-huh. Pero otros meses no había indicios del mercurio. Entonces, bueno, decíamos, esto más o menos, si pasaban 6 meses, 7 meses que no había nada de mercurio, bueno, nos podíamos quedar un poco más tranquilos. En cambio ahora que no se hacen los monitoreos, estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque ante un análisis cada 6 meses y te detecta el 50% de mercurio en exceso al pico de mercurio que vino en el derrame de septiembre de 2015, que está totalmente confirmado, ahí está la preocupación. Nosotros en la ciudad de Jáchal tenemos una fuente de agua distinta a la cuenca del río Jáchal, que es la cuenca de Huachi o la cuenca de Pampa del Chañar. Por un acueducto que nos construyeron en el año 2009, nos traen agua desde 22 kilómetros del norte hacia el centro de Jáchal. Lo preocupante es que en las zonas rurales, en donde no llega justamente este acueducto, en las zonas rurales toman agua subterránea de la misma cuenca del río Jáchal. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Cuando el gobierno de San Juan no quiere hacer los análisis, es porque
porque están ellos sabiendo que esa contaminación es en forma continua y no en forma esporádica. Entonces ahí es donde está la preocupación nuestra y sobre todo por los niños, porque al tener menor masa corporal, ellos son los que absorben más y más daño les hace el mercurio. En la enfermedad de Minamata que yo les contaba recién de Japón, los más damnificados fueron los bebés por nacer que estaban en la panza de sus madres. Ellos al absorber en forma directa y en forma exponencial por la pequeña masa corporal que ellos tienen, fueron los que más se dañaron y esas consecuencias se ven justamente a los 30 o 40 años. Eso no queremos que pase acá en Hachal. O sea que el problema en definitiva es no poder seguir una tendencia de cómo va evolucionando la situación. Totalmente, totalmente. Por eso es que tratamos y estamos exigiéndole al municipio de Hachal que haga los análisis cada 15 días con la UNCUYO. ¿Qué es lo que quiere hacer el intendente de Hachal, Miguel Ángel Vega, y qué es lo que le manda a hacer el gobernador Sergio Mauricio Uñac de San Juan? Que no los hagan a los análisis, o que hagan con otro laboratorio en donde le puedan decir al el laboratorio que están esperando, que el laboratorio que haga estos análisis les diga cuánto quiere que le dé, o sea, en donde no nos enteremos, en donde nos den un resultado falso. Entonces nosotros queremos una universidad confiable como la UNCUYO, que fíjense lo que ocurrió en septiembre de 2015, nosotros desde la Asamblea Hachal No Se Toca hicimos que el intendente en ese momento haga un monitoreo. Ese monitoreo, el derrame fue el 12 y el 13 de septiembre de 2015, ese monitoreo se hizo el 14 de septiembre de 2015, mientras se estaba negando que haya contaminación, o sea, mientras la BARIC sacó un comunicado el 14 de septiembre a la madrugada en donde decía: ante versiones infundadas queremos dejar constancia de que no hay contaminación en la cuenca del río Hachal. Nosotros cuando llegamos, yo participé del monitoreo ese que hizo la Universidad Nacional de Cuyo, porque ellos traen sus especialistas para sacar las muestras y llevarlas y hacer la custodia de la muestra y que el laboratorio sea el que realice el análisis. Bueno, yo participé de ese monitoreo y cuando llegamos al punto más cercano a la mina, que es a 120 kilómetros de la mina, río arriba, vimos que había una camioneta de la empresa detectando cianuro. Entonces, ahí es donde yo tomo conciencia de que había sido mucho más grave. La empresa ocultó esa situación durante una semana. A la semana recién dijo que habían sido 15.000 litros que se habían derramado en el río. Luego dijeron que fueron 225.000 litros. Luego la sentencia del juez Oridja de Hachal dijo que habían sido 1.072.000 litros. Pero nosotros, por documentación de la misma empresa que consta en el expediente judicial, nos enteramos de que habían sido por lo menos 4.600.000 litros de agua con cianuro y con mercurio volcada justamente al río Hachal. Entonces, fíjense cómo si no hubo un trabajador minero que delatara esa situación, nosotros no nos enterábamos. Eso es lo que está pasando ahora. A los trabajadores mineros no los dejan que filtren ningún tipo de información. Entonces, por eso nos tenemos que enterar a través de los análisis. ¿Qué pasó con la UNCUYO en septiembre de 2015? El gobernador en ese momento, José Luis Gioja, le mandó a la escribana general de gobierno, a la UNCUYO, para que rectifique esos análisis. Y la Universidad Nacional de Cuyo Mendoza lo que hizo fue ratificarlo y decir, esos son los análisis y eso es lo que dio. Y ahí es donde se detectó justamente el derrame por el tema de los metales pesados que se habían ido justamente con valores muy significativos y que no habían en el río Hachal en la línea base, es decir, en los análisis que hay históricos en el río Hachal. Saúl, también hay que nombrar, ¿no?, al ministro de Ambiente, que directamente no dice nada, o sea, ignora o no sé qué palabra utilizar. Eso es lo que preocupa, que
acá el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, no dice nada. El Ministerio de Salud no dice nada. O sea, a nosotros, a ver, realmente nos sentimos muy, muy abandonados por nuestras autoridades. O sea, acá nunca vino con el derrame y con los sucesivos derrames, porque hay que recordar que en septiembre de 2015 fue el primer gran derrame, en septiembre de 2016 fue otro gran derrame confirmado inclusive por análisis, y en marzo de 2017 otro derrame. Acá no vino ni el gobernador ni el presidente a hacerse cargo de la situación. O sea, a nosotros nos tienen abandonados. A ver, ¿por qué nos tienen abandonados? Y porque no va a haber una mortandad de jachallero que en 10 o 15 o 20 días nos vamos muriendo todos. No, nos vamos a ir enfermando, pero con enfermedades crónicas. O sea, la enfermedad de Minamata es una enfermedad muy grave y es incurable. El mercurio que entra en el cuerpo nosotros los alojamos, no lo podemos eliminar. Entonces ahí es donde se va degradando el sistema nervioso central, los riñones, el hígado, o sea, y tenemos las enfermedades autodegenerativas. Entonces ahí es donde está el grave problema, y realmente que no hagan nada las autoridades a nosotros a esta altura ya nos irrita sobremanera. ¿Por qué? Porque están jugando con la salud de nuestros hijos, exactamente. Saúl, ¿están realizando movilizaciones actualmente o se viene alguna próxima movilización? Nosotros tratamos de generar acciones en función de lo que nos da el cuero. Nosotros estamos realizando acciones a nivel comunicacional fuera del país. ¿Por qué? Porque fíjense, hubo una comunicación muy muy importante de relatores de la ONU, en donde hicieron unas cartas que le enviaron tanto a la Barrick Gold, a la Shandong Gold, que son las operadoras de veladero, al gobierno de Canadá, que es de donde proviene Barrick, al gobierno de China, que es de donde proviene Shandong, y al gobierno argentino. Bueno, esas cartas y ese contenido tuvo repercusiones, se dio a conocer en noviembre del año pasado, y tuvo repercusiones en Canadá y a nivel internacional en 2 o 3 medios de Canadá y en 2 o 3 medios de Estados Unidos que tienen repercusión. Uno es el Financial Post de Canadá. La cuestión es que acá en Argentina había toda una cuestión, y que gracias a la agencia Tierra Viva y el periodista Darío Aranda se dio a conocer, y se dio a conocer los primeros días de este año. Esa comunicación y esa preocupación que muestran los relatores de la ONU es lo que nosotros estamos denunciando con este nuevo derrame que fue detectado la semana pasada. Entonces, a ver, acá hay un medio de comunicación en San Juan, el diario Huarpe, que ha salido a minimizar lo que dicen los relatores de la ONU, o sea, pero no habla nada del nuevo derrame que nosotros estamos denunciando. Claro. Sí, sí, no, la verdad es grave, ¿no? Y hablábamos hace un rato acá con Sebastián, esto bueno, de que los medios tradicionales, obviamente por sus por conveniencias, no difunden muchas noticias. Y bueno, me parece esta acción que nos comentás bastante interesante para saltear, ¿no? Este bloqueo, porque es un bloqueo lo que sucede. Sí, tal cual. Y nosotros tenemos que remar contra eso de la mejor forma que podemos. O sea, nosotros somos un grupo de asambleístas que ante justamente el peligro que corren los niños de Hachal, no cesamos en nuestra actividad. La Asamblea Hachal No Se Toca nació en febrero de 2015
que fue en contra de una mina de uranio que nos querían colocar aquí a 15 kilómetros del centro de Hachal, y luego con el derrame de septiembre de 2015 tuvo la relevancia de ponerse esto al hombro y defender justamente las cuencas hídricas del río Hachal, que tiene una importancia mayor. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien el río Hachal no aporta agua en forma superficial, en forma permanente a la cuenca del río Desaguadero, sí aporta agua y en forma constante a la cuenca subterránea del río Desaguadero. El río Desaguadero es el mismo río Colorado que desemboca en el Atlántico. La cuenca subterránea del río Desaguadero da de beber a muchísimas poblaciones a lo largo de 3 o 4 o 5 provincias. O sea, a ver, si nos ocultan a nosotros en Hachal que sucedió un derrame y que estamos acá cerca y que tenemos ese monitoreo de la Uncuyo, que por desgracia se está haciendo cada vez más distante y la quieren sacar a la Uncuyo, no quieren que haga más los análisis acá en el río Hachal, ¿qué queda para esas otras poblaciones que están recibiendo el mercurio en forma subterránea? Sí. Es un quilombo fatal. Saúl, te agradecemos la comunicación y bueno, acá las puertas de Circo Romano para futuras acciones están abiertas, ya estamos ahí en contacto y bueno, esperemos que los políticos que tengan que tomar decisiones importantes las tomen, porque como decías vos varias veces, acá está en juego el agua, la vida de los chicos, la vida de los adultos, de los animales, no es joda. Exactamente, y bueno, y el agradecido soy yo por haber generado este espacio de difusión, así que estamos a su disposición y muchísimas gracias por todo lo que hacen al difundir esta problemática. Un abrazo, Saúl. Igualmente, saludos para todos. Muchas gracias.